No vamos a tocar nada de cuaresma porque todavía falta más de un mes. Hoy entra la cuaresma tarde. Y vamos a hablar de los últimos días de enero, que otras devociones pueden haber. Eso vamos a hablar hoy, Morales. A ver cuántos amigos se conectan ahí, si me hacen favor de compartirlo. Fray Eduardo no se ha comunicado conmigo, me da pena su situación, lo voy a llamar. Tal vez después del live logro hablar con él un rato para ver cómo está. Hoy vamos a hablar un poquito de esta finalización del tiempo de Navidad. Litúrgicamente ha terminado. Pues yo espero que esté bien también, Maddy. Pero a ver, ya no hemos platicado. No, regresó el 15, gracias a Dios. Regresó el 15 y con bien. Ojalá, yo por eso pienso, tal vez no estará vendiendo retazos de hostia ahí en las procesiones de la capital. Tal vez puede ser que sí, pero a ver qué pasa, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algunos temas importantes y ustedes también me harán preguntas a ver de qué quieren que hablemos. Sí, vendiendo, exacto. Ustedes dirán de qué tema quieren que hablemos. Ya los últimos días de que está el nacimiento acá presente con ustedes. Ya después lo vamos a ir eliminando. Buenas noches, Tony. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Tony? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir viendo quiénes más se conectan. Y vamos a ir platicando de las devociones antiguas. Vamos a tomar el año cristiano del mes de enero. Y vamos a ir leyendo día por día, ¿verdad? Ya que creo que este es el último live de enero, ¿verdad? Ahí me comentan ustedes si es el último live de enero. Me dicen también cómo estamos con el sonido. ¿Está bien el sonido? ¿Está bien la música de fondo? Gracias. Sí, ya la Candelaria, y vamos a hablar un poquito de la novena de Candelaria, si quieren ustedes, que es una novena muy sentida por el pueblo católico, ¿verdad? Y después ustedes verán que ya son los últimos días de que está acá el árbol y el nacimiento. Todavía ha venido gente a verla. Y vieran ustedes, estoy muy contento y muy agradecido. Vino una señora a ver mi nacimiento y me dijo, yo quiero por devoción regalarle un vestido a uno de sus niños. Y vino y trajo el vestido y se lo pusimos y todo. Y el 2 de febrero vamos a hacer la sentada. Tal vez hacemos live en el momento de que estemos entrando al niño, porque hay un canto tradicional para entrar al niño a las casas. Hola, maestro David Bravo, un saludo, ¿cómo está? Ya no pudo venir, ¿verdad? Ya no pudo venir. Sí, le dio su ropón. Daniel Aguirre, la sentada del niño, así se llama cuando al niño se le sienta. Recordemos que en el nacimiento, buenas noches, Mr. Seven, es generalmente todas las casas y todas las familias de la área central de Guatemala lo hacen el 31, pero también había una tradición de robarse el niño Dios. Bien, gracias David Bravo, gracias a Dios, ahí sin novedad. Sí, el 31, esa es la sentada del niño. Entonces, pero también estaba la tradición, a otras personas lo sentaban del 5 al 6 de enero, otras personas el 2 de febrero, como es el caso de su servidor. Y ya que el niño es tan bonita talla, ahí están desnudos los niños. Y ese es el primer año en que cada niño va a estrenar un trajecito diferente. O sea, no van a ir uniformados, porque antiguamente, fíjense ustedes que acá en San Marcos se tenía la tradición de que todos los niños Dios, porque como era un padrino o madrina, ¿verdad?, para la hora de hacerles sus vestidos, sus ropones, se les hacía de un solo color, ¿verdad? Incluso habían lugares donde estaba hasta la mano poderosa. Y como se celebraba el 1 de enero, entonces a la mano poderosa se le hacía su manguita del mismo color de los vestidos del niño, fíjense ustedes. Esa era una tradición muy popular y muy peculiar de acá de San Marcos. Exacto. Ahora el robo del niño debe ser consensuado. Fíjense que nosotros
por parte con don Carlos Franco, mi amigo que es locutor, que es una de las voces tradicionales de San Marcos, más de 50 años en la locución él. Visitamos nacimientos. Ahorita vamos a hablar del robo del niño también. Visitamos nacimientos y en muchos lugares encontramos de que cuando se hacía el robo del niño de verdad se lo robaban y ya no se sabía quién se lo había robado, y entonces en muchas casas se perdió el niño original, el niño antiguo de la casa, porque se lo robaron y nunca supieron ni quién, ni cuándo, ni cómo. Entonces esa situación da pena, y como dice ahí el amigo, debe ser consensuada, ¿verdad? ¿Alguien sabe? No, Mati. ¿Alguien sabe o alguien tiene todavía la tradición del robo del niño de donde ustedes estén? En México he visto que hasta de futbolista lo ponen, sí, futbolista, doctorcito, bomberito, etcétera. Hay de todo, fíjense ustedes, en México. Es también otra tradición, ¿verdad? ¿Todavía tienen ustedes la tradición del robo del niño? Eso recuerda una festividad que se celebraba en la iglesia de Candelaria. Fíjense ustedes, en la iglesia de Candelaria, en mi colección de calendarios de 1898 a 1986, las primeras 2 décadas de calendarios, o sea, de 1898 a 1916, 18, por ahí en esas décadas, todavía consta la tradición de la festividad del niño perdido en la iglesia de la Candelaria. Todavía se hace, Javi, pero es una persona de confianza la que seguramente se roba al niño. Esta era una festividad muy querida y corresponde a uno de los dolores de la Santísima Virgen, específicamente el tercer dolor, el niño perdido y hallado en el templo. Fíjense ustedes, recordaremos que el tercer dolor de la Virgen María que encontramos en el Evangelio según San Lucas nos dice que sus padres, al cumplir 12 años Jesús, que para la cultura hebrea, fíjense ustedes qué interesante, para la cultura hebrea se consideraba un hombre mayor de edad a los 12 años. Que un hombre llegara a la mayoría de edad con 12 años, ya era que un niño de 12 años llegara a la mayoría de edad. El mío acaba de cumplir 18, yo todavía lo miro de niño. Imagínense ustedes, a un patojito de 12 años lo llevaban a la sinagoga, ahí le ponían a leer el texto del Antiguo Testamento que le tocaba leer, y le amarraban en su brazo izquierdo la Torá y lo vestían de rabino, y entonces él entraba a ser parte de la sinagoga. Entonces, cuando en el Evangelio de San Lucas se nos explica que Jesús a los 12 años fue al templo de Jerusalén con sus padres, saludos Cucurucho Antigüeño, mucho gusto, nos está diciendo que Jesús ya era un hombre adulto para viajar. Exacto. Es que la gente se moría a los 50 años o menos, ¿verdad? Entonces el promedio de vida, la esperanza de vida era mínima, ¿verdad? Entonces había que aprovechar, y entonces el niño era adulto, era un hombre hecho y derecho a los 12 años, y su entrada en la comunidad era entrar a la sinagoga, y ahí se le ponía a leer el texto del Antiguo Testamento y se le revestía con los ornamentos rabínicos de los judíos para poder entrar en la sinagoga. Entonces a los 12 años el niño Jesús se pierde en el templo, viajaban por caravanas. Recordaremos que no había ningún medio de transporte y generalmente se utilizaba caballos, se utilizaba burro, mula, etcétera, ¿verdad? Para los transportes, ¿verdad? Entonces de Nazaret a Belén, según la tradición, sabemos que habían 12 días de camino. 9 días de camino, que es la novena que rezamos en la posada. Aunque otras personas dicen que son 3 o 2 o 4, ¿verdad? Entre 2 y 4 días es la distancia de Nazaret a Belén. Al tercer día que venían regresando los padres del niño Dios, o sea, San José y la Santísima y Purísima Virgen María, y se dan cuenta que el niño no estaba ni con el papá ni con la mamá. En aquel entonces viajaban segregados, o sea, los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres.
era una segregación de sexos, ¿verdad? Para que hubiera más comodidad. Viajaban los hombres delante, allanando el camino, y las mujeres detrás, preparando la comida, comadreando, ¿verdad? Y las mujeres. Entonces, sí, entre la misma familia y se debe. Exacto, Javi, así es, así se tiene que hacer. Esa es la tradición original, o la más común, ¿verdad? Porque hay otras tradiciones muy comunes. Yo he visto en la Baja Verapaz que llevan al niño corriendo y lo desaparecen, y van las cofradías corriendo de casa en casa. Igual en Sololá, que se pierde el niño y lo empiezan a buscar en la iglesia, ¿verdad? Entonces son tradiciones que recuerdan ese hecho, ese incidente del niño Jesús a los 12 años. Nosotros en la cultura occidental miramos que a los 12 años pues un niño todavía es un niño, pero para la cultura judía a los 12 años se hacía un hombre hecho y derecho, ¿verdad? Entonces es interesante todo este movimiento de personas que iban al templo cada año a celebrar la Pascua, y el niño se les pierde. Como era un niño, digamos que era hombre, pero tenía todavía tamaño de niño, podía ir ya fuera entre los hombres o entre las mujeres. Entonces seguramente San José pensó que iba con la Virgen, y la Virgen pensó que iba con San José, y ninguno de los dos cayó en la cuenta de que el niño Jesús estaba en eso, perdido en el templo. Lo buscaron por 3 días desconsoladamente, y al cabo del tercer día lo encontraron aprendiendo, preguntando y enseñando a los doctores del templo. Así dice Evangelistas Sanas. Viene y la Santísima Virgen le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Primero Dios, Matvi, si Dios lo permite, pero tendría que hacer viaje del mismo día. Voy a ver cómo estoy. No. O sea, yo he dicho primero Dios estoy, porque el 1, si voy el 1 tengo que regresar el mismo día. O puedo ser el 31 para el 1, no lo sé. Yo les voy a confirmar, pero primero Dios, ¿verdad? Entonces, retornando al tema, ahí no se olviden de dar tap a la pantalla. Gracias por los tap a la pantalla, amigos. Entonces, esta festividad del niño perdido y hallado en el templo se hacía el segundo domingo de enero en la ermita de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro. Esta imagen, que es la que actualmente se encuentra en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, era una ermita que estaba sobre el cerro, que estaba a la par del barrio La Candelaria, en Santiago de Guatemala, hoy la antigua Guatemala. Ahí 3 días antes salía la imagen del Niño Dios y se iba a visitar los templos. Y la gente, los parroquianos, o si era un templo conventual, las monjitas, lo recibían con mucha algarabía y con mucha devoción, y le hacían rezos y misas al Niño Dios. Y 3 días después de la salida del Niño Dios, salía detrás la Virgen de los Dolores del Cerro con San José a buscar al niño. Y el último día como de esta festividad era cuando lo encontraban, y había una gran alegría y un gran regocijo del encuentro del niño con sus padres. Entonces, Nuestra Señora de los Dolores del Cerro era una imagen que representa precisamente ese tercer dolor de la Virgen, que es el niño perdido y hallado en el templo. Y esta festividad, a pesar de que con los terremotos de 1773 la ermita cayó y ya no fue reconstruida en la Nueva Guatemala, entonces la imagen de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro quedó en la parroquia rectoral de Nuestra Señora de Candelaria, ahí donde está. Entonces consta todavía para finales del siglo XIX y principios del XX que en el templo de Candelaria se seguía celebrando la festividad del niño perdido con Nuestra Señora de los Dolores del Cerro. Entonces, cuando ustedes visiten Candelaria, frente a la capilla de Jesús está una Virgen de Dolores que medirá 1 metro de altura, así mucho, con una peana preciosa de plata. La chispa la tuvo también, pero esta chispa ahora la utiliza la Virgen de Candelaria, patrona del templo. Y ahí está Nuestra Señora de los Dolores del Cerro. Aunque tiene sus manitas unidas, no es una soledad. La advocación original y la festividad de esta imagen era el segundo domingo de enero. Imagínense, todavía dentro del ciclo navideño,
en la festividad del niño perdido y hallado en el templo. Entonces, en diversos lugares se sigue celebrando esta festividad. Yo he visto cofradías en Sololá, he visto cofradías en la Baja Verapaz, que todavía celebran esta pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo, y en nuestros hogares se devolvía el niño con fiesta, ya vestidito, sentado, y eso es lo que se llama la sentada del niño. Y aquí en San Marcos todavía tenemos la alegría, la bendición o el tesoro de conservar esa tradición, y con el canto con el que se devuelve al niño Dios. Entonces es un canto tipo posada, porque afuera preguntan y adentro también, ¿dónde se le venera al niño Dios? Puede hacerse una novena paralela, la persona que se lo robó y los dueños de la casa rezando en paralelo para recibir al niño Dios, y es un motivo de unir a las familias. Pero como les repito, voy a ver si lo tengo aquí en el escritorio. Si lo tengo aquí en el escritorio, con mucho gusto se los paso, pero dice: señores, pregunto con todo cariño si aquí es donde habita este hermoso niño. Entonces le responden de adelante: aquí es donde habita, etcétera. Voy a ver si lo tengo, permítanme ustedes. Vamos a ver si tenemos el canto de la sentada acá. Yo creo que no lo vamos a tener, fíjense ustedes. Aquí tengo unos bonitos pósters. Voy a ver si lo tengo acá. ¡Ah, sí está! ¿Sí está ustedes? Sí lo tenía en la otra gaveta. Canto de sentada. Se da cuando llega el niño a devolver a la casa de sus propietarios. Se los voy a dar sin cantar, porque yo no sé cantar, salvo en notables oportunidades. Vamos a ver. Afuera: señores, pregunto con todo cariño si aquí es donde habita este hermoso niño. Adentro: aquí es mi señora donde el niño habita, y dígame usted por quién solicita. Eso es lo que responden adentro. Luego nuevamente afuera: el solicitar es porque así conviene, y le digo a usted que conmigo viene. Esa es la nueva. Díganme cómo estamos con el sonido, amigos. ¿Se está escuchando no se está trabando el audio? ¿Cómo estamos con el sonido, estimados? Luego, adentro nuevamente responden: no hay duda, señora, que así sucedió, porque en su cunita lo mantengo yo. Gracias, Tony, gracias por avisarme del audio. Afuera: ¿cómo es que en su cuna lo mantiene usted y en un cancelito desde ayer lo hallé? Afuera, ahora viene adentro: me pidió permiso para ir a jugar y como es chiquito yo le di lugar. Gracias, Hugo. No está muy fuerte la música, algo tétrica ahorita se puso. Bueno. No, ahora ya se puso mejor. Afuera: ese fue un descuido que en el rato tuvo y en algún oficio usted se entretuvo. Es como que, miren qué bonito, porque acá en estos cantos es como si el niño, el conde Campoyo, sí, es como si el niño fuera parte de la familia. Es como si fuera el niño de la casa, fíjense ustedes. Entonces estaba bien enraizado, como dice Fray Eduardo. La gran diferencia entre la Navidad hispanoamericana con la cultura hispana es de que en Guatemala el niño Dios todo el año es venerado, todo el año es querido, y eso lo demuestra incluso la vida del santo hermano Pedro de San José Betancur, porque él llevaba a su niño a todas partes, y cuando tocaba Cuaresma, entre lágrimas, cuando llegaba el hermano Pedro vestía a su niño de morado entre lágrimas y le amarraba el cuellito y sus manitas. Fíjense ustedes. Entonces, fíjense ustedes cuánto. Ese orden de ideas, como lo vemos aquí, es como que si un niño de la casa se hubiera perdido. Es como que si el niño de la casa, un niño bebé, un patojito, un ischoco, como se dice en el oriente, se hubiera perdido, ¿ah? No, Lily Potter, empezamos donde estamos. Luego viene adentro.
Ahí les encargo el tap a la pantalla, por favor, amigos, y gracias. Adentro se canta. Eso es imposible que el niño de aquí se me haya ausentado y yo no lo vi. Saludos, Marco Daniel, mucho gusto. Afuera, afuera. Pues aquí lo tiene, ya que apareció, y en un bello risco se lo entrego yo. Entonces entregan el... Entonces abren la puerta y sigue la siguiente estrofa. Yo se lo agradezco con amor atento y se lo recibo, pasen hacia adentro. Entonces ya abrían la puerta a la casa y entraba el niño Dios. Y ya todos, y ya las personas de afuera vienen cantando y cantan: yo le entrego al niño con todo mi anhelo y espero nos lleve juntitos al cielo. Miren qué bonito. Entonces aquí ya se le está dando entrada al niño Dios a la casa y ya deja de ser un miembro más de la familia para ser el redentor. Luego los de adentro cantan. Sí, lo voy a postear. Los de adentro cantan: yo recibo al niño de mi corazón y espero nos dé su santa bendición. Y espero nos dé su santa bendición. Ese es el la tonada. Y entonces ya todos adentro. Saludos, James Pérez. Entonces ya todos adentro cantan: ya estás en tu puesto, niñito cordero, préstanos la vida para el venidero, préstanos la vida para el venidero. Y cuando termina el rezo, cuando termina el rosario: adiós niño hermoso, adiós mi querido, niño milagroso, de ti me despido, niño milagroso, de ti me despido. Y ese es el canto. Entonces toda la ceremonia de entrega del niño tiene un canto tradicional similar al de la posada. Saludos, Willy Argueta. Y cuéntenme ustedes, ¿desde dónde me ven y todavía tienen esa devoción? Fíjense que aquí en San Marcos la devoción se extendía hasta el martes de carnaval. O sea que aunque fuera marzo, la gente seguía entregando niños y festejando las sentadas. No hay un día específico, Oscar Rafael, no hay un día específico para robarse al niño. Simplemente se roba y ahora por cuestiones de seguridad se avisa que quién es el que se lo robó, ¿verdad? Porque sí, en muchos casos, como yo les digo, he visitado muchísimos nacimientos. Ustedes, les grabé algunos y les saqué en vivo de otros para que ustedes vieran algunos nacimientos de acá de la región. Y sí, en muchos casos y en muchos lugares se han robado al niño de verdad. Entonces esa pena es porque entonces el niño se pierde. Y fíjense ustedes que incluso en una casa que conocimos en San Pedro Zacatepeques estaba el misterio del nacimiento antiquísimo, precioso. Saludos, Chino. Estaba el misterio del nacimiento, San José y la Virgen, preciosos. Y el niño nuevo, porque el niño original se lo robaron. Porque dice que, en esa casa era un comedor. Y ahí en el comedor llegaban también a echarse los tequetenes, ¿verdad? Y dos borlitos se metieron hasta la sala de la casa. Hola, Lily Potter, desde Maryland, hasta Maryland. Y ya entrados en copas, sacaron al niño y se lo fueron a vender a otra cantina, fíjense ustedes. Pero son casos y cosas de la vida que sí suceden. Entonces me gustaría que ustedes me comenten si en su lugar de origen todavía se hace esta devoción. Imagínense ustedes, si en el lugar de origen de donde ustedes estén todavía se roba al niño, o de verdad se lo han robado, o qué ha sucedido. Yo les comento que ya para la sentada, entonces ya les expliqué qué es una sentada del niño. Sí, claro, Jefferson, si no, nos lleva a la tristeza. Y entonces son tradiciones que tienen un fundamento bíblico en primer lugar. Hay muchos católicos que ya les agarró la maña de parecerse a los protestantes. No celebran nada que no esté en la Biblia, como si la tradición apostólica de la iglesia no valiera nada. Eso es muy triste en los católicos, ustedes.
Ojalá estuviera Fray Eduardo por aquí nuevamente, porque no se ha conectado Fray Eduardo. Le voy a mandar el live otra vez. ¿Dónde está Fray Eduardo? Aquí está. Bueno, entonces fíjense ustedes de que tiene un fundamento bíblico, tiene un fundamento real, tiene un fundamento verdadero el hecho de que el niño se pierda en la casa y uno lo busque. Y fíjense que tiene también una simbología mística. No porque no esté en la Biblia no lo vamos a celebrar, eso sí es cierto. Pero tiene una simbología mística, eso de buscar a Jesús hasta encontrarlo. Perder a Jesús por el pecado y encontrarlo. Es casi como la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que se pierde el hijo y se encuentra y se regresa a la casa del padre con fiesta. Entonces también es un mensaje moral para los dueños del niño de no dejar de buscar a Jesús. Fíjense ustedes, o sea que antiguamente todo estaba concatenado. Allá en Maryland seguramente que no, pero son las tradiciones. Por eso les digo que exacto, como la huida a Egipto o el niño perdido y hallado en el templo. De hecho, hay un septenario que se llama Cítara Armoniosa para dar música espiritual al niño Dios en su ida a Egipto. Fíjense ustedes. Y cada uno de los 7 días uno toca un instrumento espiritualmente para dar música armoniosa al niño Dios en su ida a Egipto. Correcto, Oscar Rafael. Es un trasfondo muy bello y significativo, pero debe hacerse en confianza. Nosotros ya no lo hacemos, pero tenemos la tradición de entrar al niño porque lo sacamos por la puerta de atrás, le damos la vuelta a la manzana y entra el niño Dios acá. Y el año pasado, como estuvo el profesor Miguel Morales y el maestro restaurador Franklin Solís, me embelequeros ellos, y sacamos al misterio también a dar la vuelta a la manzana. Estuvo muy bonito el año pasado. No, ¿y quién está diciendo que los ídolos tengan poder? Pero tampoco tu diezmo al pastor engordándolo, mi estimado Paolo Saavedra. Si no te gusta mi contenido, quítate de aquí porque no nos interesa tus pastores. ¿Qué alabados se cantan para el niño? Ay, Dios, hay varios. Pero está el famoso de Alarrorro Niño. Está Derrama una estrella, Divino Fulgor. Hermosa doncella nos trae el Salvador. Hay un canto, gracias. Mi Manuelito también, exacto. Pongan ahí ustedes, celebre el orbe, pongan ahí los cantos que ustedes le cantan a su niño Dios. Pero hay varios. Hay un canto muy tradicional que aquí en San Marcos le cuento que ya empezó la novena al niño del roble. En el próximo live voy a hablar del niño del roble, que es una imagen aparecida de más de 150 años de haber aparecido, y es un niño muy querido y muy milagroso. No por el hecho de que sea una imagen o una representación de Jesús niño, sino porque por medio de esa imagen, que ni siquiera es escultura o bulto redondo, sino que es un grabado iluminado del niño redentor de los cautivos de la Catedral de México, es donde aparece. Y hay uno que dice: Divino Jesús es tu dulce nombre. Celebre el orbe. Es la misma de mi Manuelito, dice. También está también la de... Aquí se canta una muy querida que es al dulce nombre de Jesús, seguramente porque dice: Divino Jesús es tu dulce nombre, con tu eterna luz ilumináis el orbe. Eso también se le canta porque aquí en San Marcos el 2 de febrero también se celebra el niño de Atocha. En varias casas hay mucho niño de Atocha. Recuérdense la influencia mexicana que entró muy pronto por acá. Y aunque el niño de Atocha es una devoción madrileña, pues también tiene bastante... tuvo su boom aquí en la América hispana, en el pueblo de Plateros, Zacatecas, en México. ¿Verdad? Cuéntenme cómo estamos con el audio. Y les voy a agradecer también los tap a la pantalla ahí, y que si quieren compartir también muy agradecido con la compartida. Pues sí, entonces estamos en ese... ¿Cuántos llevo? 16,5. 16.5, Matvi, gracias.
Bueno, pues esa es parte de nuestra devoción y de nuestra tradición. Entonces hay muchas devociones para culminar el ciclo navideño. Se puede volver a rezar la novena al Niño Dios, se reza la novena de Candelaria, se reza el septenario para dar música armoniosa al Niño Dios en su ida a Egipto. Se puede hacer el rezo del dulce nombre porque enero es el mes del dulce nombre. Se puede hacer el rezo también de el niño de Atocha. El niño de Praga también tiene su novena. El niño de Praga es un niño de cera, fíjense ustedes, es español. Y hoy les voy a mostrar un tesoro porque hoy es su fiesta. Y vamos a leer un poquito qué nos dice la novena, porque esta es de 1922. A Chino le va a gustar. Es samero, Chino. Vamos a quitar el efecto espejo. Ahí está. Esta es de 1922. Es una novena preciosísima a nuestra... No, el niño de Praga es español, que está en Praga. Es una escultura de cera española, basada en los niños montañesinos, aquellos que tienen su copete. Esta novena que ustedes ven acá es la novena a Nuestra Señora de la Maternidad o Belén, o Nuestra Señora de Belén. Miren ustedes, es de 1922 y es la que se tiene que terminar hoy, ¿verdad, Chino? En honor a Nuestra Señora de Belén. Esta es su novena. Es una edición de 1922. Y vamos a leer un poco en la introducción a esto, ¿verdad? Novena de María Santísima Madre de Dios, Señora que con el augusto título de su maternidad en Belén, dispuesta por el Padre Fray José de San Francisco, presbítero de la Orden Betlemita de la ciudad de La Habana. Fíjense que, aunque el origen de la devoción es guatemalteco, la novena es de los betlemitas de La Habana. ¿Hasta dónde llegaron los betlemitas? Imagínense ustedes. Con las licencias necesarias, Guatemala, tipografía de Sánchez y de Guise, Octava Avenida Sur, número 24, 1922. Voy a hacer un gran paréntesis aquí. ¿Saben ustedes por qué antes se demarcaban las direcciones Quinta Calle Poniente, número 45? ¿Por qué se demarcaban así antes las direcciones? Y en muchos países de Hispanoamérica todavía así se demarcan las direcciones. Calle del Sol, número 27. Quinta Calle Poniente, número 40. Porque los antiguos poblados hispanoamericanos estaban surgidos a raíz de la plaza que se ponía en el centro. Y a los 4 puntos cardinales surgían las calles y las avenidas. Las calles son las que van de oriente a poniente y las avenidas de norte a sur. Para los que no saben esa nomenclatura, cómo se ha dividido. Entonces, si dice Quinta Calle Norte, entonces es la calle que está hacia el norte de la plaza. Y desde la plaza contamos 24 casas. Y si dice número 24, entonces llegamos al número 24. Y esa era la nomenclatura de la época. Pero al crecer los pueblos y las ciudades, y ya en muchos casos no tener en el centro del pueblo también definido, porque ya habían más calles, ya habían más casas, algunas aldeas se fueron anexando, las colonias, los condominios, etcétera. Entonces, Gracias, Carol. ¿Cómo estás, mi querida Carol? Busqué lo que me dijiste y no lo encontré, Carol. Te escribí, pero ya no me contestaste. Pues sí, entonces fíjense ustedes que entonces don Raúl Aguilar Batres, el ingeniero Raúl Aguilar Batres, toma otra nueva nomenclatura que es única en Guatemala. El resto de países hispanoamericanos siguen con este sistema de dividir los pueblos en rumbo norte, sur, oriente y poniente y ponerle número a las casas según... voy a ver entonces. Voy a ver, van a pensar dónde estaban ustedes, van a pensar la gente. Estamos haciendo una obra sobre las benditas ánimas del purgatorio. Y Carol es mi actriz. Carol es mi actriz, no van a pensar ustedes que lo dejó debajo de las almohadas por otra cosa. Les voy a mostrar, para que miren ustedes, las amigas
Y me están ayudando. Después ya leemos la novena Nuestra Señora de Belén. Ahorita les muestro. Ahí está, miren. Ella es Carol. Y ahí estaban grabando la obra con Ana Gabriela. Ahí está, y estamos... Mire, la cama es antigua. La cama es antigua y ahí está para que ustedes vean. Es una cama del siglo XIX. Todo lo ambientamos al siglo XIX, principios del siglo XX. Sí, claro, pero cuando dijiste que lo habías dejado entre la chamarra o entre las almohadas, ¿qué dirán de mí? ¿Verdad? Bueno, ahí está. Es Carol y perdió un... ¿Se escucha borroso? ¿Cómo se escucha, amigos? Por favor, dígame. Bueno. No. Vaya, gracias, Carol. Ahí le dan tap a la pantalla, por favor. Gracias. Todo sale porque aquí está la dirección de la imprenta de Sánchez y de Guise y dice Octava Avenida Sur, número 24. Entonces las personas iban hacia la Octava Avenida, solo que no del lado norte, sino del lado sur de la ciudad, y buscaban la casa número 24. Entonces así es la historia de por qué las calles y avenidas se llamaban así. Luego viene don Raúl Aguilar Batres. Era un ingeniero y cambia la nomenclatura, dividiendo la ciudad por zonas. Entonces, supónganse ustedes que esta es la ciudad y aquí está la zona 1, que es el centro, y en forma de caracol van el resto de zonas. Entonces, zona 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, depende el número de manzanas o de área que quieran. Sí, sigamos con el tap por vida suya, amigos. El tap, por favor. Y luego se le quitó a las avenidas el rumbo norte y el rumbo sur, entonces es una nueva nomenclatura. Por ejemplo, ¿verdad? Séptima calle 8-45. Quiere decir que hacia el lado que fuera la séptima calle, la esquina es la Octava Avenida y está a 45 metros la puerta de la casa que necesitamos localizar. Entonces, cuando ustedes vean en una dirección así, que es Octava Avenida 5-20, entonces quiere decir que a la esquina está la quinta calle de la Octava Avenida y a 20 metros está la casa. Entonces, para las personas de los correos es más fácil porque ya saben hasta qué número de pasos o metros llegar para tocar. Es el mejor sistema de direcciones que existe, así es. Porque entonces no estamos perdidos en rumbo norte o en rumbo sur o nombres de calles. Porque imagínense, una calle puede tener más de 200 casas, ¿verdad? Entonces tendríamos que estar contando una por otra las casas hasta llegar a donde es, ¿verdad? Entonces, ahí a ustedes por el tap a la pantalla. Voy a buscar, vamos a continuar con esta novena que es de las poco conocidas, pero es un tesoro realmente. Ay, no lo sé más de cómo sea. Es un desastre, seguramente. El de Costa Rica, ustedes. El de Costa Rica es frente al McDonald's. A la vuelta de la tienda no sé qué. Fíjense ustedes, así más o menos es la nomenclatura de Costa Rica. O sea, son solo referencias de lugares o de puntos estratégicos, pero no tienen ni nomenclatura. Escutiapa, dice mal. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra. Habiendo ocurrido por parte de la religión belemítica a nuestro Señor Padre, a nuestro Santo Padre y Señor Pío VI, con las más reverentes súplicas para que su beatitud se dignara concederle asignación de día para celebrar a la Virgen Santísima con el título de Madre y Señora de Belén, le fue otorgado y aprobado oficio y misa propia en la tercera dominica post Epifaniam, con el rito doble mayor. ¿Qué quiere decir la tercera dominica post Epifaniam?
Ah, qué interesante, Chino. Que después del 6 de enero se cuentan 3 domingos. Saludos, Ortiz González, 17. Entonces, recuérdense que la Epifanía era el 6 de enero, ahora la pasan para el primer domingo de enero, pero originalmente era el 6 de enero y del 6 de enero se contaban 3 domingos. Entonces, la tercera dominica por Epifanía se celebraba con rito doble mayor por decreto de la Sagrada Congregación de 23 de mayo de 1778. E igualmente que todos los sacerdotes que celebrasen en las iglesias de su orden puedan decir esta misa propia en dicha dominica, en la que se transfiera cuando aquella estuviera ocupada. En virtud de este privilegio se ha ordenado la siguiente novena en honor a la maternidad de María Santísima. En el primer día se recuerda el privilegio de haber sido prevista desde la eternidad para Madre de Dios. Miren qué interesante, cada día de la novena tiene un privilegio especial que la Madre de Dios, la Santísima Virgen, tuvo. En el segundo día, cómo fue destinada desde la caída de Adán, o sea, desde el pecado de Adán, cómo fue destinada la Santísima Virgen María. Vamos a continuar. En el tercer día, cómo fue hecha madre en la anunciación del arcángel San Gabriel. En el cuarto día, descubierta o conocida por Santa Isabel con luz divina en su visitación. En el quinto día se manifiesta en su parto en Belén. En el sexto, reconocida de la adoración de los Reyes Magos y de los pastores. Ese es como se acaban de celebrar los desposorios de San José. En el séptimo día, publicada por tal en su templo de Jerusalén por Simeón y Ana. En el octavo, hospedada en Egipto benignamente. Y en el noveno, recibida a su vuelta a Nazaret por sus deudos y vecinos. Título que cada uno de ellos debe despertar en sus devotos los más encendidos y fervorosos afectos de amor y de humildad, para servir a esta Divina Madre y a su Hijo Santísimo, apartándose de la culpa para lograr los efectos de la maternidad. Sí, porque aquí están los esposos atrás. Ella es quien mora en la gracia según el eclesiástico, siendo de todos guía, verdadera esperanza, vida y virtud, y que el que la siguiere no será confundido eternamente. Para conseguir los efectos de la gracia y patrocinio de esta soberana reina, se han de procurar disponer para hacer una perfecta confesión de sus culpas antes de concluir la novena, y comulgando al fin de ella según la dirección de su padre espiritual. Miren, o sea que una novena iba paralela a lo que el padre espiritual o confesor de cada persona le indicara. No era nada más de hacerla por puro gusto. Sí. Eso vamos a hablar si quieren. Vamos a hablar que ese era el 23, pero en la iglesia hispana era el 26 de noviembre, porque el 23 de enero se celebraba. Ahorita vamos a hablar. Espérense un ratito. Si quieren hablamos después de los desposorios. Solo terminemos con la novena de Nuestra Señora de la Maternidad en Belén, porque es una pieza maravillosa que pocos conocen. Y aquí se trata de fomentar y rescatar los cultos perdidos. Cada día se muda la segunda oración con su ejercicio y en todo lo demás se hará como el primero, dice. Tiene el himno, tiene meditación, tiene gozos. Oigan el gozo. Pues en la maternidad sois del sol eterna aurora. Comunícanos, Señora, su eterna claridad. ¡Hala, miren qué bonito! ¡Qué bonito! Tú que siendo concebida antes que la luz se hiciera y que otra cosa existiera, sois de gracia enriquecida. Tú que de Dios escogida fuiste allá en la eternidad. Comunícanos, Señora, su divina claridad. Así es. A ver cuándo llego. Pasé un día a San Felipe, Carlos. Ahí, cuando vaya otro día, con mucho gusto les aviso. Tú que para madre pura de nuestro Redentor fuiste, preservada de la triste universal desventura, tú cuya rara hermosura es templo a la Trinidad,
comunícanos, Señora, su divina claridad. Miren qué lindo. Y así se va todos los días de la novena, meditando, como ya lo leímos, todas estas Aves Marías. Y cómo se va considerando cada una de las prerrogativas y etapas de la vida de la Virgen. Ah, tienen música, Jefferson. Yo no sabía, pero debe tener, pues, seguramente, como todos los gozos antiguos, incluso los lamentos. Ah, me imagino, porque los gozos son preciosísimos. Bueno, vamos a hablar de los desposorios. En la cultura judía, ya hablamos un poquito de la cultura judía, que el niño a los 12 años se hacía adulto. En la cultura judía, un niño entraba a la sinagoga y era parte de la comunidad como mayor de edad a los 12 años. En la cultura judía, el matrimonio constaba de 2 etapas. Una que se llamaba los desposorios, que nosotros podríamos decir el compromiso. Hacia nuestra cultura occidental podríamos decir la pedida de mano, el compromiso. Pero era un compromiso más exclusivo porque se consideraba ya totalmente marido y mujer, salvo para cuestiones de consumar la relación, ¿verdad? La relación marital, para no decir otra cosa. Entonces, la primera etapa del matrimonio judío eran los desposorios. En los desposorios se entregaba al hombre y a la mujer uno al otro ante la comunidad, se les bendecía y empezaban a tomarse en cuenta como que si fueran marido y mujer, excepto para los menesteres de la cama. Entonces, en ese orden de ideas, los desposorios de la Santísima Virgen y del Señor San José se celebraban antiguamente el 23 de enero. ¿Tiene lógica? Sí, tiene lógica. ¿Por qué? Porque recordaremos que cuando fue la anunciación del arcángel a la Virgen, o sea, el 25 de marzo, según la tradición, ya estaba desposada de la Virgen. Entonces, los desposorios eran que ponían a la patoja a vivir con el chavo para que se quieran. Esto era más o menos un año, como su nombre lo indica, y era una familia y el matrimonio, porque si no se seguir siendo virgen y podían desposarla con otro hombre. Fíjense, era como la etapa del noviazgo. Recordemos que eso del noviazgo y del romanticismo del noviazgo empezó hasta el siglo XIX. Antes los casaban por sí porque sí, ¿verdad? Por conveniencia, por tratos familiares, porque no había de otra. La cosa es que se casaban sí o sí, ¿verdad? Pero es a partir del siglo XIX, con todo el romanticismo, toda esa época del romanticismo, como su nombre lo indica, que inicia las etapas de noviazgos. Pero antiguamente, pues solo los casaban. Entonces, en el pueblo hebreo, el matrimonio tenía 2 etapas. La primera era los desposorios, donde ya se consideraban marido y mujer, excepto para las cuestiones de la cama. ¿Por qué? Porque si no se entendía la pareja, porque si no se querían, porque si no se acoplaban, porque si no había magia, no jalaban bien, dijera como se dice popularmente, entonces se podían separar por una carta de repudio. O sea, el marido firmaba una carta de repudio, la iba a entregar ante el sacerdote o jefe de la sinagoga del lugar y se consideraban separados. Pero la patoja podía permanecer virgen, entonces el papá le podía buscar otro marido. Esa era la moción de los desposorios. Era, por decirlo en un lenguaje moderno, no se olviden de darle tap a la pantalla, por favor. Entonces, después de los desposorios, cuando pasaba un año de estar viviendo juntos, se celebraba o se consumaba el matrimonio, en el cual sí ya la pareja tenía relaciones maritales. Y en este orden de ideas lograban pues ya tener los hijos. Entonces, cuando el Evangelio según San Lucas nos dice que la Santísima Virgen estaba desposada con San José, quiere decir que estaba comprometida con este varón justo, pero que todavía no habían llegado a la etapa del matrimonio pleno.
Sin embargo, sabemos por los padres de la iglesia y por la mística Ciudad de Dios que San José desde los 12 años, o sea, al cumplir su mayoría de edad, había hecho voto de castidad a Dios, porque posiblemente perteneciera a la secta de los esenios. Los esenios dentro de los judíos eran hombres y mujeres ermitaños, que no tenía su esposa, que no se casaban, sino dedicaban su vida al estudio y a la oración, casi como los monjes que después vinieron en el occidente, ¿verdad? Según la mística Ciudad de Dios, San José tenía 33 años, fíjense, cuando se desposó con la Virgen. 14. Son números simbólicos. 33 van a aparecer en la Biblia. José para cuando se desposa con la Virgen tenía 33 años, la Virgen 14, que era más o menos también la edad permitida cuando se casaban, porque ya pasados los 33 ya se consideraba que el hombre estaba muy viejo. Como dice Madby, o como lo dijo Madby, han hecho las personas, porque la esperanza, ese orden de ideas, iglesia y en la misma Ciudad de Dios. Era huérfana de padre y llegó la edad de desposarla, que eran los dos, porque las mujeres, ¿verdad? Exacto. La Santísima Virgen llegó a los 12 años y al ser no se con ella. Entonces dice que el sumo con ella. Entonces dice que el sumo sacerdote recibió una revelación divina, la debía dar de esposa a un varón de David, que era la Virgen. Entonces se llamaron a todos los hombres solteros de la época al templo. Todos llevaban y gracias a Dios. Entonces cuando llega, se está trabajando. ¿Cómo estamos, amigos? ¿Cómo estamos con la señal? Por favor, cuéntenme. ¿Hay interferencia? ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos bien? ¿Ya estamos mejor, amigos? Cuéntenme cómo estamos. ¿Ya está mejor? ¿Se corta? Vamos a esperar un poco. ¿Se corta? ¿Cómo estamos ahora? ¿Sí, ya mejoró? Bueno. Sí, ya está bien. Ya, ahora sí. Gracias, amigos. Ya volvimos. Bye. Ya, gracias. Vaya, Fray Eduardo, ahorita le doy intervención. Entonces resulta que dice que la Santísima Virgen también recibió en el templo la señal. Tapa la pantalla, por favor, amigos. Tapa la pantalla. La Santísima Virgen María recibió en el templo la revelación de que debía ser desposada. Pero miren qué interesante, porque en la mística Ciudad de Dios hay detalles muy puntuales. Los evangelios apócrifos son un poco fríos en cuanto a estos detalles, pero en la mística Ciudad de Dios se dan detalles muy curiosos. Por ejemplo, fíjense ustedes que sí existe el texto a los celos de San José, porque entonces se desposan. Cuando llega San José con su vara, dice que la vara florece y baja el Espíritu Santo en forma de paloma a posarse sobre la vara, y de ahí viene la tradición hispana de ponerle a San José una vara floreada, una vara florida, que significa también el florecimiento de la vara de Jesé. Exacto, así es, Oscar Rafael. Floreció su vara y bajó una paloma, dice la mística Ciudad de Dios. En algunos evangelios apócrifos dice que solo bajó la paloma, en otros dice que solo floreció, pero en la mística Ciudad de Dios se funden las dos historias, se funden las dos tradiciones de la vara. Entonces los desposan, él 33 años, ella 14, y entonces dice que, ahí se recuerdan, tapa la pantalla, gracias, por favor. Entonces dice que San José le comenta a la Santísima Virgen, y me cuentan cómo estamos con el audio, porfa. Luego me avisan.
San José le dice a la Santísima Virgen que él ha hecho voto de castidad al Señor desde los 12 años y la Virgen le dice que ella también lo ha hecho. Entonces aceptan vivir en castidad en matrimonio por obediencia. Fíjense que San José también dice que eligió el trabajo de carpintero o artesano por no estar de ocioso, porque él tenía momentos de oración a Dios y de entrega al estudio de las Escrituras. Pero miren ustedes qué interesante es que siempre se ha dicho que el trabajo dignifica. Siempre se ha dicho que el trabajo dignifica a la persona, porque no está de ociosa, estás aportando algo positivo, algo importante a la sociedad. Entonces eso significa que el Señor San José y la Santísima Virgen pues se casaron y él optó por el trabajo de carpintero para dignificarse a sí mismo, dice la mística Ciudad de Dios. Pero siguiendo la mística Ciudad de Dios, lo estoy parafraseando, no lo estoy citando, porque si no sería leerles y leerles y leerles, y no vengo a leer aquí, sino vengo a que platiquemos con ustedes. San José le dice a la Virgen, bueno, está bien, vamos a hacer voto de castidad ambos, ni tú ni yo queremos hijos, queremos dedicar nuestras vidas al Señor, y el Señor nos ha elegido para ser marido y mujer. Ellos no sabían por qué ni para qué, ellos estaban solo pensando en que Dios los había elegido de alguna forma misteriosa para ser esposo y esposa. La Virgen era más lógico porque era huérfana de padre. Tenía que tener un hombre que la protegiera, ¿verdad? Como se dice o como se decía antiguamente, ¿verdad? En esta casa hay un hombre que los, ¿verdad? Entonces, y para San José, pues que como obediente a las leyes de Dios, recibe el mandato de los sacerdotes de llevar su vara, lleva su vara y cuando lleva la vara, florece y cae una paloma blanca sobre la vara y ahí se para. Saludos Antonio Girón, mucho gusto, buenas noches. Y entonces estamos con estos dos santos unidos en matrimonio, en desposorios. Acuerdan ambos no tener hijos ni tener relaciones por el voto de castidad que había hecho uno y otro, cada quien a su tiempo. Pero San José le dice unas palabras a la Virgen muy interesantes en la mística Ciudad de Dios. Le dice a la Virgen, y por eso les digo que hubo en la época barroca, en la época del barroco postridentino, una devoción a los celos de San José, porque San José le dice a la Virgen, está bien, ni vos ni yo vamos a tener relaciones, ni vos ni yo vamos a tener hijos, vamos a vivir en matrimonio casto, pero, ahí viene el pero, después de Dios no vas a amar a nadie más que a mí, le dice San José a la Virgen. Fíjense ustedes. Después de Dios no vas a amar a nadie más que a mí. Y la Virgen acepta y así fue el resto de su vida, ¿verdad? Después de Dios no amó a nadie más que a San José. Y como su hijo era Dios, entonces no estaba contradiciendo a la promesa que le hizo a su casto esposo San José. Es por eso que San José estaba preocupadísimo. Exacto, era celoso seguramente. Porque hay devociones barrocas a los celos de San José que dicen que fue la única mancha que oscureció su vida. Eso dicen esas devociones porque yo las he leído. Las leímos en nuestro curso de emblemática barroca, fíjense ustedes. Y se ve cómo... y de hecho dice para los maridos celosos, para bajarle los celos a los maridos. Los dolores al corazón de San José, exacto. Pero en la novena de los celos de San José, si ustedes pueden buscarla en las bibliotecas virtuales, porque en biblioteca virtual sí es aprobada la devoción y era para el hombre celoso, era para que las mujeres pidieran que al hombre le bajaran los celos. Dure, ¿verdad, Fray Eduardo? Ahorita le voy a dar intervención de una vez, fíjese. A los celos de San José. Ya estábamos preocupados que usted no se conectaba. Ahí está, ya va a entrar Fray Eduardo, así nos habla un poco del... Pero sí, están las devociones a los celos de San José. No, pero yo le aviso a Madvi y lo inscribo cuando haya un curso nuevo, con mucho gusto. Hola Fray Eduardo, buenas noches. Buenas noches, aquí ando. ¿Verdad que sí existe la devoción a los celos de San José? Pues mire, yo he oído villancicos que tienen letras que decía
que San José sentía celos por la preñez de María, que cuando el niño nació la baba se le caía. Exacto, miren así. Y son villancicos antiguos. Sí, son villancicos, van en coplas porque como es hay otro que la Virgen le daba el pecho y el niño se sonreía. Y al bueno de San José la baba se le caía. Pero y hay No. como San José sentía celos de la preñez de María, y cuando el niño nació, la baba se le caía a la gloria, y a su divina madre Victoria. Gloria Ya vieron, ya recién vieron. nací, gloria. Pues así, hay villancicos Entonces, que hablan de fíjense los ustedes que celos la del fiesta de los patriarca. desposorios, esta fiesta de los desposorios era el 23, para la Iglesia Universal, era el 23 era el 23 de enero. Pero como en la iglesia hispana se celebraba un gran santo de la iglesia española, como es San Ildefonso de Toledo, un gran obispo de Toledo, uno de los grandes padres de la iglesia latina, incluso, ¿verdad, Fray Eduardo? Sí, Entonces, de la la fiesta, iglesia hispana. exacto, entonces la fiesta de los desposorios para la iglesia hispana, o sea, para España y todas sus provincias, incluida Guatemala, se celebraba el 26 de noviembre, o sea, un mes antes de Navidad. Buenas noches, Edwin, mucho gusto, bendiciones. Entonces, para la iglesia en general habían fiestas, pero para la iglesia hispana habían igual el San Dimas, el buen ladrón, como la iglesia hispana tenía privilegio de celebrar a San Gabriel Arcángel un día antes de la Anunciación, o sea, el 24 de marzo, y era el día de San Dimas para la iglesia universal. Entonces, para la iglesia hispana, para la comunidad española de creyentes, se trasladaba la fiesta de San Dimas, que tiene novenas también, y de eso vamos a hablar en otro live, para el 24 de abril. Buenas noches, mucho gusto, Ceci de León. Fray Eduardo, ¿a qué se debía que España tuviera tantos privilegios en sus festividades? Dice. Porque España era la principal aportadora de limosnas a la iglesia romana. Recuérdese Y aquí que hay otro dato. Ahorita siga explicando, Fray Eduardo, y les voy a traer un libro para que vean. el primer oro que llegó de América se le dio a la Basílica de San Juan de Letrán, y con eso doraron todo el techo. Se hicieron batihojas de oro para dorar todo el techo de la Basílica la Basílica Catedral de San Juan de Letrán, y esa ofrenda fue de parte de los reinos de España para el Papa. O sea que por eso es que se le privilegiaba, además que España fue por mucho tiempo cabeza de la cristiandad. O sea que los reinos españoles siempre estuvieron a la vanguardia de asistir al Papa en sus necesidades y de dinero. Entonces también primicia, fíjense, primicia de la santidad hispanoamericana o de la hispanidad americana fue Santa Rosa de Lima. O sea que le daban muchos privilegios a la iglesia española precisamente por estar a la vanguardia de la evangelización mundial. Aparte pero fíjense que también había otro privilegio que la iglesia hispana tenía. Otro privilegio que la iglesia hispana tenía, y yo creo que fue una concesión de Roma para evitar que pasara lo mismo que pasó en Inglaterra, que el rey se autoproclamó la cabeza de la iglesia inglesa. Claro. Fíjense que este libro, miren, este es un libro de 1737. Vamos a ver si se empastado ahí en cuero de ajá, en pergamino, que es el cuero del carnero pequeño, es el pergamino. Yo estaba muy triste, fíjese, Fray Eduardo, porque en una casa de acá de San Marcos me encontré pergaminos con títulos. Porque antes los títulos los daban en pergamino. Sí, el título, o sea, de contador. Los títulos de bachiller, de maestro, los títulos universitarios se daban en pergamino. El título de contadora de mi mamá es de pergamino. Exacto.
¿En qué año se dejarían de ser de pergamino, Fray Eduardo? Como en los No te 70s. preocupes, el pergamino está bien caro. Entonces yo digo que por ahí por los 60 quizá. Mi mamá se graduó de contador en el año 57, creo yo. Yo lo tengo, el título es de pergamino. Fíjense, y es de pergamino. Yo, gracias a Dios, ya encontré títulos de pergamino aquí, pero es el pergamino, miren, el cuero de la ovejita, Viernes. del cordero bebé. Pero este libro es un defensorio histórico, miren, canónigo legal. Ah, los reyes de España. El cuidado. Pertenecer a los reyes administración eran patronos reales. O sea que la iglesia española tenía por cabeza al rey. Por eso cuando los obispos, por ejemplo, don Pedro Pardo de Figueroa, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, arzobispo de Guatemala, del Consejo de Su Majestad, eso siempre lo ponían. Pero ¿qué quiere decir eso del Consejo de Su Majestad? Que el rey le había aconsejado al Papa quién iba a ser el obispo, porque entonces el privilegio de elegir obispo no era del Papa, sino del rey de España. Este privilegio fue renunciado el 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol de 1978, por el rey Juan Carlos de España. O sea que imagínense que hasta el tiempo del rey Juan Carlos de España estaba el privilegio del rey sobre el Papa de elegir obispos para las iglesias españolas. Carol, ¿todavía estás ahí, Carol? Carol. ¿Usted sabe por qué renunció el rey Juan Carlos a intervenir en cuestiones de... Yo pienso que porque era muy enamorado, pero no sé. La monarquía actual española toma en cuenta el Congreso, o sea, es una monarquía institucional y no es una monarquía plena como la inglesa. O sea, todavía el rey en Inglaterra puede protestar leyes que ponga el Senado y el Congreso. En cambio, en España, obviamente, el último que tiene la palabra en dictar una ley ahora es el rey, o sea, puede intervenir, pero le deja espacio al Congreso para que decida, o sea, ya es un mandato, como le dijera, monárquico, pero con el pueblo. En Inglaterra no es así. En España sí. O sea que entonces sobre el rey va a estar el Congreso eligiendo obispos, entonces eso se va a volver una cosa asquerosamente política y entonces sí, el rey renuncia a ese privilegio de elegir obispos. Y aquí tenemos este defensorio histórico, es que ya le encontré lo que me estaba pidiendo. Es mi amiga que perdió algo aquí en la casa, pero ya se lo encontré y estaba aquí conectada hace un rato. Aquí se demuestra, pero miren, el tesoro de quién fue, el libro. Licenciado don Esteban Friau. No, mire de quién fue, Fray Eduardo, aquí en... ¿En dónde se le mira dónde fue? ¿Abajo, arriba? Sí, a mano, a la par de donde dice España. Espéreme, ¿la qué? Larrazábal. Ay, de don Antonio Larrazábal, ¿no? Ajá. De don Antonio Larrazábal, pero fue el libro. ¿Y quién fue don Antonio Larrazábal? Fue un sacerdote guatemalteco que llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz en España a principios del siglo XIX. O sea que este libro lo utilizaba él para hacer sus bases legales, seguramente. Imagínense la casa Larrazábal hoy se puede visitar, está atrás de lo que hoy es el Liceo Francés. O sea, la casa Larrazábal la tienen abierta. Cuando pueda la gente ir aquí en la capital, está atrás sobre la Cuarta Avenida, en una esquina, Cuarta Avenida y 10ª calle, me parece, o 10ª calle. Cuarta Avenida y 10ª calle. Hoy tienen ahí un centro cultural, el que quiera ir que vaya, porque fue casa de un prócer de la independencia también. Sí, Antonio Larrazábal. Hablando de don Antonio Larrazábal, fíjense que como él era liberal, o sea, él era un sacerdote liberal, porque la Constitución de Cádiz era liberal, le quitó al rey muchos privilegios, ¿verdad, Fray Eduardo?
Fue la Precisamente, primera constitución. fíjese que era precisamente por lo cual los reinos de España no se querían independizar, Ajá. porque la nobleza perdía privilegio. Entonces, si se Exacto. mantenían atados al gobierno de España y al rey, o sea, no sé por qué se dio el movimiento de independencia, porque según Zunzunegui, nadie quería independizarse, sino que fueron Los criollos. prácticamente patrocinados sí, pero criollos patrocinados por los gobiernos de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia. Sí, sí, así es. Mm. Entre Entonces, esos patrocinados tuvo Simón sí, Bolívar. entre esos patrocinados estuvo Simón Bolívar, el mal llamado libertador de la patria, fíjense ustedes. Pero Larrazábal tiene Sí. otro escrito muy interesante, fíjense ustedes, porque Larrazábal murió hasta como 1840 y algo, o sea que fue presidente de las Cortes de Cádiz, estuvo perseguido por Fernando VII, porque Fernando VII a todos los diputados de Cádiz los metió presos, porque quiso reinstaurar la monarquía absolutista, o sea que él solo mandara sin congreso, sin leyes, como era antes de la Constitución de Cádiz. Y entonces lo interesante, fíjense ustedes, es que don Antonio Larrazábal compone, como era sacerdote liberal, pro Constitución de Cádiz y pro independencia, don Antonio Larrazábal compone, y lo tengo guardado ahí, a ver cuándo lo analizamos. Ahí ustedes me dicen si quieren que lo analicemos algún día o no quieren ver algo extra de vidas de santos y de devociones y novenas. Con mucho gusto lo podemos mostrar. Fíjense que hay un sermón de don Antonio Larrazábal contra Rafael Carrera. Fíjese, Fray Eduardo. Imagínese, sí, y un cura, ¿verdad? Y el otro que era ultra Ultraconservador. conservador, Claro. Rafael Carreras. Sí. Ah, Fíjense, para desagrada- dato histórico, la pantalla. Rafael Carrera fue el que le regaló el banderín a la Virgen del Rosario de Amatitlán. Es decir, que lleva un banderín, El la banderín de Virgen plata. en plata. Sí. Entonces, sí, mire, lo que pasa, yo digo, tal vez liberal no, sino era gente de la Ilustración, muy simpatizante de Carlos III. Sí, seguramente. Y esa corriente que era ilustrada, pues querían un poquito de más modernidad en las costumbres de los pueblos, porque aquí decían La que educación estábamos del bien. hundidos en la superstición religiosa. Sí, de hecho, otro fraile que era culto y era ilustrado era Fray Mariano José López Rayón, el primer párroco de San Marcos que fue provincial de la Orden de la Merced. Y él compone la novena a la Virgen de la Merced y a San Marcos de aquí de nosotros, pero era un sacerdote ilustrado. Y hay una carta firmada aquí en San Marcos el 14 de febrero de 1816, donde, o sea, 5 años antes de la independencia, donde le escribe al arzobispo don Ramón Casaus y Torres y le dice: señor, el 80% de enseñanzas a los niños en las escuelas es el catecismo, y ni el 10% se hace sacerdote. Los niños necesitan, fíjense, la idea del cura, una educación laica, gratuita y obligatoria. Y era el párroco de San Marcos y era amigo del abuelo de Barrios. A mí se me hace que por ahí entró esa ideología aquí al occidente. Esa ideología, sí. Fíjese, Sí, licenciado, el otro día ustedes, no sé si fue en una cuestión que se hizo en Shela, pero no sé si usted la publicó, la verdad es que se me fue de la mente quién la publicó. Hablaban de un padre apellido Arbondín, francés, era franciscano, fíjese, ¿y por qué lo sé? Porque yo trabajé con su sobrino, Fray Antonio Quiñones, que acaba de fallecer hace poquito, Antonio Quiñones Aguilar, que era de Reu. Pues este fraile era fraile francés que estuvo desterrado en California y después vino a Guatemala y venía o lo conoció en el ferrocarril justo Rufino Barrios. Sí, y el padre, ¿cómo se llamaba? No sé, el apellido es Arbondín. Y no sé quién lo mencionó el otro día. Dije yo, ay, si era el tío del padre, era el tío abuelo del padre Antonio. Este cura trajo a su familia de Francia a vivir a Retaluleu. Y era un cura ilustrado, seguramente. Pues fíjese, era franciscano de la Reforma Alcantarina,
pero en Francia. Pero al finales de 1800, la orden franciscana sufrió una reforma por el Papa León XIII, pudo haber sido, no sé, que le llamaban Unión Leonina, donde solo hacen 4 familias franciscanas. Entonces todos los que eran alcantarinos y de otras reformas, no, los capuchinos sí quedaron bajo la familia, las 4 familias franciscas, que son la observancia, la capuchina, la conventual y la Tor, que es la tercera orden regular, o sea, los frailes que pertenecieron a diferentes beaterios, sí, pero que se rían bajo la misma regla. Aquí en Guatemala hay capuchinos amigonianos, esos pertenecen a la Tor, que es la tercera orden regular de la orden francisca. Pero mire, muy interesante porque toda esa gente, este padre Albondín lo conoció justo Rufino Barrios, y él hizo su apostolado en Xela hasta que murió, y trajo a su familia, era su hermana, creo yo, y una sobrina, que fueron la tía abuela del padre Antonio Quiñones. Fíjese, Fray Eduardo, que a mí me gustaría, y eso se los estoy compartiendo a ustedes, hacer un estudio jurídico e histórico en base a las ciencias jurídicas y sociales. Sí. Esa migración es muy interesante también, Hugo. Fíjense ustedes de que a mí me gustaría escribir un ensayo, un artículo científico, no sé, una cosa bien fundamentada, porque ya con la colección que tengo se puede armar aquí el sermón, como que fuera un título más o menos del estudio, del artículo, del ensayo científico, el sermón como medio y recurso de difusión masiva, social, devocional y político. Porque fíjense ustedes de que desde los púlpitos se movían las masas, no tanto desde los discursos, no tanto de, ¿verdad, Fray Eduardo? No tanto desde los discursos lógicos de los presidentes. De hecho yo siento, no sé qué diga usted, Fray Eduardo, que el primer presidente culto que tuvimos, así un hombre leído y estudiado, fue José María Reina Barrios. Todos los anteriores eran militares que por la fuerza se fueron imponiendo. Yo creo que a José María Reina Barrios, creo que no sé si estuvo en Francia, ¿sabes? Estuvo en Francia y allá estudió universidad. Entonces ya era una persona de mucho más a la vanguardia de lo que... Es que mire, incluso la época liberal de Guatemala fue una copia de mal hecha. Y también la Revolución Francesa estaba mal hecha. Claro, entonces todo el mundo quería estar en la moda liberal. México con Benito Juárez. Guatemala ya fue Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Después, heredero de eso, pues el presidente José María Reina Barrios. Entonces, por ahí entró esa corriente liberal y esa corriente que excluía de la formación religiosa ya a los muchachos en las escuelas, porque antes el Ministerio de Educación lo tenía en manos la Iglesia. Lo que sería el Ministerio de Educación Pública. Así es. Entonces, fíjense ustedes de que los presidentes, para ser claros, en el siglo XIX, yo siento que solo 3 presidentes tuvimos leídos. Sinceramente, de todo el siglo XIX, porque los demás, incluidos los capitanes generales de antes, eran militares españoles que el rey de España mandaba a pacificar las tierras y a gobernar. Hola, Carlitos. Yo siento que los 3 presidentes que tuvieron título universitario y fueron leídos del siglo XIX fueron Mariano Gálvez, que es el señor que aparece en el billete de 20 porque era doctor, era médico. Bien, gracias a Dios, Carlitos, mucho gusto. ¿Y usted qué tal está? Reina Barrios, que fue estudiado en la Universidad de París. Y Estrada Cabrera, que era abogado. De ahí los otros eran solo militares que llegaron por la fuerza, literalmente, incluido Carrera. Entonces yo siento que el pueblo se movía más por lo que decía el sermón que oía en la misa del domingo que por lo que dijera el presidente, porque el presidente era de pocas palabras, sinceramente.
Fíjese que ya en tiempos de Sor Juana, me parece, de Sor Juana Inés de la Cruz, me parece que la Inquisición acusó a uno de los defensores de Sor Juana por indigno uso de púlpito, por defenderla. Pero todo mundo estaba pendiente, claro, desde lo que se decía en los sermones. Por eso, ¿El sermón era tan importante ustedes? Sí. Porque lo oía el alcalde, el presidente, el rey, el político que estuviera en primera fila, el rico del pueblo, el rico de la parroquia, el rico del barrio, pero también lo oía el pordiosero que estaba pidiendo limosna afuera de la iglesia. Entonces lo oía todo el pueblo y el sermón movía voluntades, más que lo que los presidentes pudieran decir, fíjense ustedes. Ese es un fenómeno poco estudiado, ¿verdad, Fray Eduardo? Fíjese que hay una muestra, yo para mí, y no es defender por ser carmelita, no, sino para mí el mejor documento de santo, bien reflejado en la pantalla de la televisión, es la famosa vida de Santa Teresa que hizo Concha Velasco. Y ahí hay un momento de que llega a predicar, me parece que San Francisco de Borja. San Francisco de Borja, y todo mundo va a escuchar que tiene que hablar el jesuita que había sido duque de Gandía. Exacto, y todo el mundo sale comentando según su interpretación lo que había dicho el sacerdote. Lo que había dicho San Francisco de Borja, y entonces y todo el mundo dice, me parece que doña Teresa de Ahumada es simpatizante de las tesis de Francisco de Borja, pero para que vean que sí, es verdad que fue de dominio de púlpito el parecer y el disponer de cuestiones de la vida social desde el púlpito, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que yo tengo ese sermón en contra del propio Rafael Carrera, que era un presidente conservador, muy devoto, muy cercano a la Iglesia Católica, muy promotor de los antiguos privilegios que la Iglesia tuvo desde la época hispana, pero hubo un sacerdote ilustrado como don Antonio Larrazábal que sí le rebatió y sí hizo un sermón en contra de Rafael Carrera. Y hay sermones también a favor o en contra de los congresos, de las leyes. Y todavía en los años, acabo de adquirir una colección de periódicos católicos de los años 40 y 50, fíjese, Fray Eduardo. Ajá. Y la iglesia tenía todavía, al final del periódico católico que se llamaba... Era un periódico católico muy famoso, Fray Eduardo, de los años 40 y 50. Pero sería promovido por Monseñor Roselio Arellano. Acción Social Católica. Ah. Los periódicos de la Acción Social Católica. Fíjense ustedes de que a la última página del periódico venía la lista de películas censuradas. O sea que todavía la iglesia tenía ese poder de persuadir al pueblo en los años 40 y 50 del siglo pasado sobre qué películas tenían que ver o no. Todavía tenía ese poder de censura la iglesia católica. Miren ustedes qué interesante. Y fíjese, en el tiempo de Monseñor Roselio Arellano, yo sé que muchos dirían, bueno, la iglesia bailó donde mejor le tocaban la marimba y por lo que a mí toca, no voy a decir una cosa. Él fue de los que lideró el movimiento en contra de supuestas ideas comunistas de la revolución del 44. Y también tengo una colección de escritos de Monseñor Rosell. Y apoyó el movimiento de liberación nacional, sí. Sí, tenía alta conciencia de la realidad social de la iglesia, solo que no quería empatarla hacia el comunismo, porque el mundo estaba dividido. Tenemos que entender los dos con el contexto de la época. El mundo estaba dividido entre los Estados Unidos y Rusia, que era la Unión Soviética. Efectivamente, en ese momento era la cacería de brujas en Estados Unidos de los supuestos comunistas. Exacto. Cosa que le diré que jamás el comunismo ha sido un ideal en Guatemala. Nunca. Nunca. Si hablamos de política, pero no estamos saliendo de los políticos que se dijeron socialistas, porque sí se robaron sus cositas. Sinceramente. Desde luego. Desde luego. Desde luego. Hay un estudio que dice que Arbenz, el famosísimo Arbenz, siendo ministro de la Defensa, ganando 300 quetzales mensuales, porque eso era lo que ganaba el ministro de la Defensa en esa época, 300 quetzales. A los 6 meses de ser ministro de la Defensa se compró una finca por 7 millones.
ganando 300 quetzales al mes. Imagínese. Entonces, también, ¿verdad? Entonces, Yo siempre he dicho que nunca, mire, las revoluciones quitan a unos del poder y ponen a otros en el ponen a poder. otros, como dice Zunzunegui, así es. Solo es cambio de mando, pero siguen siendo déspotas, etcétera, ¿verdad? Misma historia, misma historia, diferentes personajes. Y le voy a decir una cosa, el último caso más reciente, el caso más reciente, y de verdad con mucho dolor lo digo, es que el pueblo de Nicaragua haya vuelto a caer en lo mismo, solo que del lado de la izquierda. En el pasado fue Anastasio Somoza y hoy tenemos a Daniel Ortega en Nicaragua. Y me callo la boca porque eso lo hablaría con usted en privado, porque no quiero influir en las personas, tengo mi postura, pero el pueblo de Nicaragua está repitiendo la misma historia, solo que al revés. Así es. Antes fue contra la extrema derecha y ahora es contra la extrema izquierda. Tremendo, así es, Fray Eduardo. ¿Qué otra cosa quieren saber? ¿Qué otra cosa quieren conocer? ¿Cómo estamos con el audio? Ya vamos a ir terminando. Lo que sí les digo es que sí hay que hacer un estudio muy interesante sobre los sermones. Es que los sermones movieron al pueblo, ustedes. Lo movieron e hicieron. Gracias, Magvi, el audio nítido, dice. Y fíjese que ya usted hubiera podido empezar ese análisis desde Sor Juana de la Cruz Vázquez. Alguien que movía devoción incluso al mismo emperador de España. Y eso que era mujer, exacto. Era una mujer con poder. Y al que lo puede investigar, creo que el libro está hecho por una clarisa española que se llama Victoria Treviño. Apunten ahí, por favor, el libro. Victoria Treviño, clarisa española, dice Fray Eduardo. Y se llaman Sermones de una mujer. Entonces ahí podrán darse cuenta lo que dice el licenciado, la fuerza que podía infundir una persona muy a la vanguardia, siendo mujer. Exacto, así es. Fíjense ustedes, a mí me llama la atención, fíjese, Fray Eduardo, y me ha llamado siempre la atención este tipo de mujeres, que en la iglesia hispana la más antigua sería Fray Juana de la Cruz Vázquez, sí, que hace sermones y predica delante del emperador. Y es la primera y única mujer en la iglesia católica que tiene el título de párroco. Fíjense ustedes. No podía celebrar los sacramentos, pero sí administrar una parroquia. Sí, y ella era la que predicaba los sermones, no un cura. Y ella tenía derecho de púlpito otorgado por el primado de España, el arzobispo de Toledo. César Rodolfo Cardona pregunta, ¿cuántas conquistadoras hay en Guatemala? Pues conquistadoras solo se sabe de la Virgen del Socorro y posiblemente la Virgen de la Merced. Lamento decirles que la Virgen de los Remedios del Calvario de la zona 1 ya no es conquistadora. Mario Ubico Calderón ya sacó un estudio donde dice que en el siglo XVIII se hizo el cambio de imagen. O sea, en el siglo XVIII, cuando cambiaron los gustos estéticos, la imagen primitiva dejó el altar mayor, aunque todavía aparecen algunos inventarios del siglo XIX en la Nueva Guatemala, la primitiva imagen de Nuestra Señora de los Remedios, pero la que hoy está en el altar del Templo del Calvario no es la conquistadora. Podríamos decir entonces que así reales. Conquistadora es un título que se le da a las imágenes de la Virgen María que son del siglo XVI o vinieron supuestamente con los conquistadores. Por ejemplo, la Virgen del Socorro se sabe que aportó en Jamaica, después a Cuba y después al puerto de Veracruz. Exacto. Pero si vino o no vino realmente en la primera conquista no se sabe. Todo el mundo dice que frente de ella se celebró la primera misa en suelo centroamericano. Pero no hay constancia de ello. Pero no hay constancia porque lo que... No sé si usted lo dijo, alguien dijo que lo que había en la ermita de la Conquistadora de ahí en Salcajá. ¿Dónde? En Salcajá. Creo que fue un tríptico. Antes de que me pregunten qué es un tríptico, les voy a mostrar qué es un tríptico. En la ermita de Salcajá era un tríptico, pero según Fray Francisco Vázquez tenía más de 6 codos de alto, o sea, era muy alto, no pudo venir tampoco en la conquista. El tríptico es esto, miren, sobre todo es de tradición bizantina. Este es un tríptico que yo traje de Venecia.
Un Entonces, retablito de 3 cuerpos. es un retablito de 3 cuerpos que se cierra y luego se abre. Y en este caso tiene al señor Pantocrator en medio, al patrón San Marcos y a la Virgen María. Aquí está la Virgen y aquí está San Marcos. Este yo lo traje de Venecia, es un pequeño tríptico. Entonces en Salcajá hubo un tríptico, pero medía más de 6 codos de alto, o sea, tenía más de 2 metros de alto. No pudo venir en la primera conquista porque era una campaña militar. Lo que sí sabemos es que los conquistadores, como buenos católicos que eran muy devotos y antes de entrar en cada batalla, hacían una misa. Y como hubo batalla en Quetzaltenango y como hubo batalla en Soconusco, entonces la primera misa en el territorio del Reino de Guatemala, que abarcaba desde Chiapas hasta Costa Rica, o fue en el Soconusco, o fue en Zapotitlán, o fue en Salcajá. Exacto, esa primera misa fue por Fray Juan Godínez, que era el capellán militar de Pedro de Alvarado. Eso sí es lo que se sabe. El tríptico de Salcajá ha de haber sido un tríptico muy antiguo, ha de haber sido un tríptico del siglo XVI, que seguramente llevaría ahí Juan de León Cardona, el fundador de estos pueblos de Occidente, porque en Salcajá se estableció Juan de León Cardona y ahí estableció su escuela de castellano. Buenas noches, Pablo. Imagínate que debe haber sido un tríptico flamenco, del arte flamenco, no del flamenco de lo que hoy se entiende como... Y el tríptico tenía en medio a la Inmaculada Concepción, o sea, aquí en lugar de Jesús estaba la Inmaculada Concepción y de un lado estaba Santa Isabel y del otro estaba San Juan Bautista, acompañando a la Virgen. Eso era lo que tenía el tríptico de Salcajá, que le podríamos decir conquistador porque sí fue muy antiguo. Ese fue de los primeros trípticos, de las primeras imágenes que vinieron, ¿verdad? Buenas noches, Pablo, ya lo saludé, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Pregunta, yo de la Virgen del Socorro sé de la Virgen del Socorro que vino de un convento, no sé si de Carmona, un convento cercano a Sevilla de dominicos, y se le entregaron a un Juan Mongrovejo, creo yo, que vino y aportó en Jamaica y después en Cuba y después en el puerto de Veracruz, pero la fecha no se sabe. Lo que sí es que la imagen ya tenía 100 años de antigüedad cuando vino a Guatemala, o sea que esa Virgen tiene 600 años de antigüedad. Es muy antigua, así es. ¿Quién fue Juan de León Cardona? Juan de León Cardona fue un conquistador español que no vino en la primera batalla de los españoles de 1524. Juan de León Cardona empieza a aparecer en 1528 para adelante. Y en 1533 se establece con un ejército hispano en esta área Quiché-Imán, y aquí va fundando pueblos. O sea que Totonicapán, fundación de Juan de León Cardona. Salcajá, fundación de Juan de León Cardona. San Marcos, fundación de Juan de León Cardona. Y así, porque fue reduciendo los pueblos y fue organizando a la gente, tanto española como indígena, que empezó a vivir en esta área. Sí, Pablo, sabemos algo porque tenemos ahí un libro sobre los frescos de la iglesia de San Francisco el Alto del ex párroco Fray Bruno Frisón, o Frison, no sé cómo se pronuncia. Yo lo conocí personalmente, era Fray Bruno Renato Frison. Frison, bueno. Sí. Están aún los frescos, sí, y se llama el paraíso de San Francisco el Alto, porque está, pero miren qué interesante, en San Francisco el Alto está así en la cúpula y así en lo más alto de la iglesia, los frescos, pero están los frescos con los santos patronos del franciscanismo, y como se llamaba San Francisco el Pueblo, pues está también a cargo del pueblo, pero entre los frescos que está como patrocinador de los frescos hincado el rey de España, fíjense ustedes. Como repetimos, el rey, por eso es que muchas iglesias hispanas, muchas iglesias coloniales, como se dice popularmente, tienen el escudo del rey de España afuera, porque era el rey el que patrocinaba las iglesias. No era que el rey mandara dinero para hacer las iglesias, no, pero sí eximía de impuestos a los pueblos indígenas para que con esos impuestos que no pagaran, hicieran su iglesia. Ese era el mecanismo.
mecanismo. El foco. Con pintura, la escultura que llegaba de Guatemala. Fíjense. O sea, había un intercambio porque buenos pintores en Guatemala muy poquitos. Lo que habían eran muy buenos escultores. Entonces hacían ese intercambio. Y aquí tenemos muy buenas pinturas de Cristóbal de Villalpando, que era mexicano. Exacto. Y alguna pintura de la Virgen de Guadalupe hablaba de que era un pintor oaxaqueño. Y pinturas de Cristóbal de Villalpando hay hasta en España, en Jaén, en la Catedral de Jaén. Debe haber también a Nicolás Rodríguez Juárez, que fue un gran pintor mexicano, también novohispano. Efectivamente. Y de Guatemala llegaba imaginería a México, porque aquí estaba la mejor imaginería de la Nueva España, estaba aquí en Guatemala. Fíjense que nosotros hace unos años con el amigo Danilo Briones creamos un grupo en Facebook, si ustedes lo pueden seguir. Solo escriban que yo los recomendé. Se llama Joyas Sacras, viajando por el interior de la República de Guatemala. Y hay otro grupo que se llama Joyas Sacras fuera de nuestras fronteras chapinas. Y ahí en las Joyas Sacras fuera de nuestras fronteras se ve cuánta imaginería guatemalteca hay en España, hay en México, hay en Ecuador, hay en Colombia, hay en Nicaragua, hay en El Salvador, en Honduras y hasta en Estados Unidos en museos. Entonces sí fue demasiada la influencia de la escultura hispano-guatemalteca, para no decir colonial, porque no fuimos colonia. Hay frescos, sí hay frescos, Mati. Por ejemplo, San Francisco el Alto y San Cristóbal Totonicapán. Ese ensayo de John Early no lo conozco, estimado. Joyas Sacras. En Joyas Canarias. Sacras son dos grupos. Uno es Joyas Sacras viajando por el interior de Guatemala, donde la idea original con Danilo era mostrar las devociones y la joya de imaginería poco conocida que tenemos en Guatemala. Porque lastimosamente ahora le hacemos la gran bulla a los santos de las procesiones y que pagamos el turno, y está muy bien para mantener las tradiciones y la religiosidad guatemalteca, pero en las sacristías de las iglesias, en los rincones más tremendos de las iglesias, más oscuros, incluso en condiciones deplorables, hay riqueza de imaginería, de pintura, de platería, de textiles que vale la pena conocer. Y gracias al grupo de Joyas Sacras logramos recuperar hace como 4 años una imagen de San Antonio que se habían robado de una iglesia de El Salvador. Pero es por difundir esto, ¿verdad? Creo que en España, en las Islas Canarias, hay una Virgen de Guadalupe guatemalteca. Esa bula la vamos a tratar en otro tema, en otro programa, César, porque hay mucha tela que cortar de esa bula. Esa bula fue creada para los cofrades de una cofradía de Jesús Nazareno de Candelaria, pero la cofradía más antigua de la iglesia de Candelaria no era la de Jesús Nazareno, sino de la Santa Veracruz, que procesionaba Jueves Santo también. Sí, un niño en San Francisco que se habían robado el Lignum Crucis en San Francisco. Sí, pero sí también ayudamos a recuperar eso. Incluso una persona X se hizo pasar por comprador y tuvimos que hablar con la vendedora y eran imágenes robadas y todo eso. Sí era Jesús de Candelaria, pero ya tenía un referente más histórico, porque a mediados del 17, casi cuando salió la bula, estaba apareciendo Jesús de Candelaria en documentos y su procesión de Jueves Santo. Pero como la bula César Rodolfo menciona tiempo inmemorial, ese tiempo inmemorial, o sea, casi un siglo atrás, no lo tenía la cofradía de Jesús Nazareno, sino una cofradía de la Santa Veracruz, que procesionaba también Jueves Santo. No sé si me explico, que de la iglesia de Candelaria
antes de que Jesús saliera en Jueves Santo, ya había una actividad devocional de la Santa Veracruz. Pero de Candelaria no me es permitido hablar todavía, porque ahí van a ver, vamos a entregar una cosa buena. Exacto, salía procesión desde tiempo inmemorial, pero uno se puede decir por qué Jesús Nazareno empieza a aparecer casi junto con la bula. ¿Y por qué mencionan tiempo inmemorial? Porque sí salía una procesión, pero era de una cofradía de la Santa Veracruz. Bueno, Fray Eduardo. Dígame, licenciado, aquí estoy. Las bulas, en el archivo arquidiocesano hay mucha bula, ¿verdad? Claro. Las bulas eran ley. Antes de que me pregunten qué era una bula, era una ley que mandaba el Papa para un tema específico. En este caso, el amigo está preguntando de el conflicto que hubo entre la Cofradía de Jesús de la Merced y de Candelaria por una bula, ¿verdad? Y en una bula del Papa Inocencio XI. Cuando ellos nos digan, pero ya estamos trabajando un equipo multidisciplinario ahí, gracias al apoyo de algunos miembros de la hermandad. Vamos a hacer un estudio muy interesante. Ya le están preguntando que cuándo va a lanzar el estudio. Sí, cuando nos digan nuestros amables patrocinadores. Sí, claro. Ellos son los que mandan, pero sí, ya vamos descubriendo cosas. En resumen, se vienen cositas, así es, primeramente Dios, ¿verdad? Cuando sea la sentada del niño les voy a grabar el canto, ya les mostré más o menos cuál es el canto de recibir al niño cuando lo devuelven. Hoy sí estuvo bien variado el live, ustedes. Hablamos de el robo del niño, de las sentadas del niño, el canto para devolver al niño, los desposorios de San José y la Virgen, la cultura judía, los sermones, cómo fueron importantes para consolidar el pensamiento ahí se lo mando, para consolidar el pensamiento de la gente, para guiar a la gente. Hasta bien, Madvi. Fíjese, precisamente la iglesia pide que se vaya a misa los domingos y fiestas de guardar, porque seguimos un orden de la prédica. Pero lo que yo siento, sinceramente, Fray Eduardo, es de que la iglesia ya perdió mucho terreno en la sociedad. Siento, pues, porque pero les porque comento fíjate que hasta en los años 40, 50 venía la lista de películas prohibidas. Sí, pero yo le digo una cosa, mire, pues, conforme va avanzando la sociedad, no se puede caer en actitudes paternalistas porque la gente, gracias a Dios, se va haciendo sus juicios. Exacto. Ahora, yo siempre que doy alguna clase que me piden sobre cuestiones de doctrina, les digo, siempre hay que buscar la iglesia donde realmente nos prediquen a Jesucristo. En nuestros momentos estamos hablando, porque la gente está ávida de saber quién es Jesucristo. La cuestión política y la cuestión social hoy se maneja a través de las redes y de los noticieros. Uh-huh. Incluso hay que seguir alguna columna de política que uno diga, este es un escritor respetable. Y entonces uno va adquiriendo ese juicio político. Entonces la iglesia ya no necesita esa concientización. La concientización que se debe hacer hoy de iglesia es más doctrinal. Es más, ¿qué es lo que quiere Jesucristo de nosotros? ¿O quién es Jesucristo? Esa para mí es el centro de la predicación en la actualidad. El que y por eso es que la gente se desvía mucho y se va a la iglesia evangélica. Cierto. Hugo Rosales, misa tridentina en la capilla de Nuestra Señora de la Asunción, creo que está en el centro, ¿va, Fray Eduardo? Cerquita del hospital en general. Cerquita del hospital general, ahí está. Décima avenida A. Bueno, no, ya leyeron ahí. Bueno, ¿alguna duda, comentario, opinión? Si no, nos vamos retirando, deseándoles que Dios los bendiga. Eso, Gaby, es menester lo que dice Jesucristo en la vida diaria, gracias. Efectivamente. De doctrinas para conocimiento, lean, busquen sermones antiguos ustedes, busquen sermoniarios antiguos, miren, esta es una joya. Aquí les mostré el libro en pergamino, que es donde demuestra que el rey de España es el patrón de la iglesia. Pero el año cristiano antiguo, que lo pueden conseguir ustedes en internet, en libros, aparte de la historia del santo de cada día, nos trae el evangelio de cada día, en latín y en español, y un sermón relativo a ese evangelio y a esa meditación. Miren ustedes,
Son sermones impresionantes. Son sermones sacados de mentes elocuentes, de mentes que literalmente se quemaron porque leían a fuego de noche. Se quemaron las pestañas. Entonces hay sermones muy valiosos que todavía valen para la vida de ahora. Y por eso los imprimían. Fíjense que ahora hay gente que va a dormir a la misa, o hay gente que ya no. Pero antes, como dice Fray Eduardo, y ahí está en la película de Santa Teresa de Jesús, el sermón impactaba y movilizaba a todo el pensamiento de la gente. Porque lo oía el rico, el alcalde, el rey, el poderoso, el capitular, el sacerdote que estaba concelebrando, si se puede decir así, porque en la misa antigua no se concelebra. Lo oía los pobres, lo oía hasta el mendigo que estaba pidiendo limosna en la puerta de la iglesia. Entonces el sermón movía pensamientos, más que la política, era la iglesia. Por eso nuestras festividades más solemnes y más grandes de Hispanoamérica tienen que ver con una festividad religiosa, porque la sociedad estaba sacralizada, vivía el día a día de la iglesia católica. Eso es lo que sucede, ¿verdad, Fray Eduardo? Miren, y hoy en día, si ustedes pudieran acudir a una fuente que es inagotable de sabiduría, lo que pasa es que desgraciadamente los textos son muy caros, pero la liturgia de las horas, la completa, la de 4 tomos, para la gente que quiere de verdad beber de las escrituras y que se las expliquen, hay una hora, la que se llama hora oficio de lectura, donde nosotros la hacemos a las 4 de la mañana porque es la hora más serena para nosotros. Entonces, a esa hora hay una lectura bíblica y una explicación de un santo padre de la iglesia. O una explicación desde la visualización del Concilio Vaticano II para nuestros tiempos que estamos viviendo. Y eso que el concilio hace 50 años que se acabó, pero bueno, una actualización mejor. Entonces, cuando estamos pobres de verdad de la predicación, que no oímos una buena predicación, una predicación concisa, una predicación que nos hable de Jesucristo, podemos acudir a la liturgia de las horas. Y hay muchísimos libros que también nos instruyen en cuestiones de fe, para reafirmar nuestra fe, para cimentar nuestra fe. Entonces, ya no solo digamos que está la tradición de la iglesia, sino también estos escritos, y gracias a Dios hoy, que la lectura, yo siempre he dicho que es una cosa muy nueva en nuestra sociedad. Apenas tendrá 100 y pico de años de que la gente sabe leer, que ya dijimos que saber leer no solo es juntar letras y leer un concepto, sino analizar el concepto. Eso es lo que es el buen lector. Entonces ahí tienen una fuente inagotable de instrucción religiosa para nuestros días. Gracias, Fray Eduardo. Juan Diego Navarro pregunta: ¿cuál es el santo entierro más antiguo del departamento de San Marcos? Tenemos 2 y son paralelos. Trabajé un artículo con respecto a los Cristos mercedarios de San Marcos, y los 2 más antiguos del departamento es el santo entierro de San Pedro, el Divino Emmanuel, de San Pedro Zacatepeques, y el santo entierro de indígenas de Tejutla. En Tejutla hay 2 santos entierros y los 2 son del periodo hispano, mal llamado colonial. Solo que uno es del siglo XVI y otro es del siglo XVII. El del siglo XVI es igualito al de San Pedro, igualito. Solo que el de Tejutla todavía tiene rastros de la corona de espinas de madera que tuvo tallada en el pelo y el pelo tallado. Mientras que al de San Pedro, sí, cuando le hicieron la modificación de hacerse crucifijo a sepultado, sí lo dejaron coco, o sea, lo dejaron vacío de pelo. Tiene pocos rastros. ¿Por qué es mal llamado colonial? Porque no éramos colonia, César Rodolfo, éramos capitanía general o virreinato de la Nueva España. Las colonias eran... Sí, el sepultado de la Paz, sí. Ese es, sí. El tercer sepultado más antiguo de San Marcos podría ser, y estaríamos en otra dualidad de sepultados, el de la antigua Tutuapa y el señor sepultado de aquí en la catedral. Pero sería... O sea, una primera evolución de las imágenes es el de San Pedro y el de Tejutla. Y una segunda sería el de San Marcos y el de la antigua Tutuapa, que todavía son alargaditos y fueron originalmente crucifijos que les aserraron los brazos. El de San Marcos, por ejemplo, tiene los brazos aserrados y con cuero para poder hacer la crucifixión. Y esto fue en el año 1677, encontré el documento. El verdadero sepultado, Cristo del Amor.
De los sepultados en el área dominica, seguramente el del Calvario de Cobán es el más antiguo. Pero fíjense ustedes de que hay un documento del Arzobispado de Guatemala donde da cuenta de las imágenes, es de principio del siglo XX. Ahí lo tenemos para consulta, el que quiera venir a leerlo lo puede venir a leer. Donde el arzobispo, creo que es Casanova, no. ¿Cuál fue el arzobispo del terremoto del 17, Fray Eduardo? Ya había muerto Casanova. Creo que es Fray Julián, el que consagra a Jesús de Candelaria. Creo que es el dominico. Fray Julián, el dominico, ajá. Jacinto Fray y Julián hace un documento basado en los escritos del archivo arquidiocesano y dice que el sepultado Cristo del Amor de Santo Domingo solo fue modificado en 1852. O sea, es la misma imagen con modificaciones. Puede ser cierto porque si ven todavía es alargadito. Y un poco igual que la Virgen de los Pobres la modificaron en 1800 y pico, Ganusa, pero es la misma Virgen del siglo XVI. Fíjense que incluso hay tantas imágenes aquí en el interior que son de vestir, pero al desvestirlas tienen su traje tallado todavía porque son imágenes más antiguas de lo que aparentan, pero en el siglo XVIII y XIX los fueron modificando, los fueron cambiando para estar más a la moda de la época. ¿Verdad? Entonces ahí estamos, amigos. Yo creo que voy terminando porque ya es tarde. Ya mañana es lunes. Que Dios los bendiga en este inicio de semana. Que inicien con muchas bendiciones, con mucha alegría. Yo creo que ya va a ser el último live con el nacimiento porque después ya solo viene la sentada y vamos levantando el nacimiento. Que Dios me los bendiga. Ahí estamos a la orden. Cualquier cosa nos escriben. Gracias, Fray Eduardo, siempre por estar conmigo. Sí, sí. Yo hoy porque andaba viendo la procesión del Señor de Esquipulas de San Francisco, aquí en la capital. Es una imagen que antes de estar en San Francisco yo la conocí en el barrio de Gerona. Ah, bueno. Sí, y tiene su historia muy bonita, pero bueno, ya no la vamos a contar, que usted ya se está despidiendo. Que pase feliz noche, si Dios quiere, nos vemos en el próximo live. Está bueno. En el próximo en vivo. Bendecido inicio de semana para todos, que Dios los bendiga, que estén muy bien, muy bendecidos, que Dios los proteja a todos, que descansen y feliz inicio de semana. Un abrazo para todos, adiós. Feliz noche.